en el estudio. Buenos días. Y es que en la Eucaristía Dominical, que hoy ha sido dirigida por el párroco Carlos Magno, ha recordado a la feligresía católica y a todo el pueblo en general, al pueblo de Dios, que Dios, aunque esté usted en una tempestad y él pareciera estar dormido, no se olvida de hacer ese milagro silencioso, porque no es un showcero. Escuchemos este mensaje importante de la Iglesia Católica. Problemas se presentan y hacen de la navegación de nuestra barca difícil, por las tempestades, por las tormentas propias de cada uno de nosotros. En esos momentos de navegación difícil comenzamos muchas veces a flaquear, a temer, a dudar. Nos pasa lo mismo que a los apóstoles en el Evangelio de hoy, cuando nos narra el conocido pasaje de la tormenta en medio de la travesía del mar. Se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca e iban llenando la barca. Sucede que Jesús iba con ellos en la barca, pero ¿qué hacía el Señor? Nos dice el Evangelio que dormía reclinado sobre un cojín. Fue tan fuerte la tempestad que se asustaron los discípulos y fueron a despertarlo y a decirle: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? ¿No sucede lo mismo a nosotros cuando navegamos bien, aparentemente sin problemas, sin tempestades, ni acordarnos de Dios? Hasta cuando viene la tempestad, la tormenta, y vamos y le decimos: Señor, acuérdate de nosotros. Señor, sálvanos. Señor, mira mi problema. Señor, mira mi dificultad. Pero ¿hasta cuándo se da el problema? Cuando la travesía se hace difícil y vienen las turbulencias, pensamos también muchas veces que Jesús está dormido y que a Dios no le importa nuestra situación, y a veces hasta decimos: Dios me ha castigado, Dios se hace sordo a mis peticiones, Dios no está conmigo. ¿Por qué se ha alejado Dios de mí? Tal vez lo culpemos de lo que nos sucede y hasta le reclamemos indebidamente e injustamente. A los apóstoles los reprendió también por eso. Podría también reprendernos a nosotros. En este pasaje Cristo muestra a los apóstoles el poder de su divinidad. Con una simple orden divina, el viento calla, la tempestad cesa, sobreviene la calma. Pero ¿qué sucede ahora, salvados de la tormenta que amenazaba con hundirlos? Surge en ellos un nuevo temor y se dice: ¿quién es este que hasta el mar y el viento le obedecen? Se quedan atónitos del poder del Maestro, ya que ellos habían sido testigos de unos cuantos milagros de Jesús. Quizás hasta ese momento habían pensado que era un gran profeta o alguien especial, pero al ver la naturaleza embravecida obedecerle, quedan convencidos que es verdaderamente el Señor, el Mesías. Y Jesús no muestra su poder como un
showcero o alguien que le gusta el espectáculo lo hace en el momento crucial de la vida de los apóstoles para apoyarlos también en su fe. Para apoyarlos y que no les quede duda que Él es el Señor. Entonces, en esta liturgia de hoy estamos siendo testigos, al igual que Job y los apóstoles, de la omnipotencia de Dios. La primera lectura que escuchábamos del libro de Job, Dios le habla y Job obedece, y su obediencia a Dios es más fuerte que su debilidad. En el Evangelio vemos que los apóstoles sienten que con Jesús su barca está segura. Job con Dios se siente seguro. La primera lectura, pues, es la respuesta de Dios a los reclamos, lamentos y preguntas que Job le hacía, motivado por los infortunios de la vida, de los sufrimientos, la pérdida hasta de su familia, sus bienes, su salud. Nos dice esta lectura que Dios le habló a Job desde la tormenta y le mostró su poder respecto del mar también. Dios se muestra como dueño de la creación, Señor del mar, y le puso límites. Hasta aquí llegarás, no más allá. Aquí se romperá la arrogancia de tus olas. Con esto Dios le da a entender a Job que todos nosotros no podemos osar discutir con Dios ni reclamarle. En los siguientes capítulos, al pasaje que hemos escuchado de Job, Job termina por retractarse de sus reclamos a Dios. Por cierto, el epílogo del libro de Job, vemos que el Señor le restituye el doble a Job por su perseverancia, por su amor. Todos sus bienes materiales son devueltos el doble, su familia, su salud. La actitud de Job al final viene a ser una actitud de sumisión a Dios. Y lo que le importa a Job es no perder la gracia de Dios, y el Señor le restituye todo. Pero la actitud del cristiano debe superar la actitud de Job. A la sumisión al poder divino debemos añadir nuestra plena confianza en que Dios maneje nuestra vida, en que Dios dirija nuestra barca. Y como dice el apóstol Pablo, con el Señor somos vencedores. Con el Señor en nuestra barca no habrá tormenta, no habrá dificultad que nos haga tambalear. Con el Señor caminando con nosotros, las tormentas se disiparán. El mar embravecido que nos quiera atacar, que nos quiera consumir, Dios nos protegerá. Pero tenemos que tener confianza, que nuestra fe sea una fe fuerte y que no nos reprenda el Señor y nos diga, como a los apóstoles, hombres de poca fe. Que nuestra fe sea una fe fuerte
como al final del camino la de Job. Con una basílica de Suyapa llena, así se ha llevado a cabo la Eucaristía Dominical este día, con ese importante mensaje de no olvidarse que Dios siempre está pendiente de derramar su gracia. William González en cámara, nosotros con este mensaje retornamos a los estudios de HCH Televisión Digital.